Doctor, you hit on the third leading cause of death in the United States, and I'm sure most of us could figure it's either heart-related or cancer or diabetes, things like that. Can you clue us into what that is and why? Yeah, okay, and thank you for asking that, because this is the 10,000-pound gorilla in the room that nobody's talking about. The third leading cause of death, as published in the Journal of the American Medical Association, is MD-directed treatments. This means you go to a medical doctor, an MD, he gives you a treatment and you die from it. According to the United States Department of Health and Human Services, 15,000 Medicare patients a month are killed by MD treatment. My name is Peter Gøtzsche. I'm a director of the Nordic Cochrane Center in Copenhagen and professor of research design and analysis at the University of Copenhagen. 2 years ago, I found out that our prescription drugs are the third leading cause of death after heart disease and cancer. Our drugs kill around 200,000 people in America every year, and half of these people die while they do what their doctors told them. So they die because of the side effects. The other half die because of errors. And it's often the doctors that make the errors, because any drug may come with 20, 30, or 40 warnings, contraindications, precautions, and so on. No doctor in the world knows about all this. So they give patients drugs that they should not have given them. In my country, people take so many drugs that every single citizen can be in treatment with 1.5 drugs from they are born till they die. This is incredible. And drugs are not that helpful. And they kill very many of us because drugs have many side effects, and patients often don't realize that when they become worse, that it could be a side effect of the drug, which they continue taking because that's what their doctors tell them. Many of these drugs affect the brain, and they may affect your cognition, your memory, and all these things. And then they interact in ways that we know almost nothing about. Very many elderly, they take more than 5 drugs a day, and we actually don't know how these drugs interact with each other. What we do know is that all drugs have many effects in the body, and some of them interact also in their metabolism, so that you can get a too high concentration of a drug if you take other drugs simultaneously. So we make a lot of harms that we don't even recognize. Los expertos en salud pública alertan de la excesiva medicalización del sistema. España es el segundo país del mundo en consumo de fármacos por habitante. ¿Tu experiencia como médico certifica esta estadística? Sí que es verdad que en las consultas vemos que cada día los problemas que antes se trataban en el ámbito doméstico, que cada día más saltan a la consulta, con lo cual sí que lo estamos viendo. ¿Como pacientes tenemos receta-dependencia? Tenemos farmacodependencia. El fármaco es un recurso muy cómodo para todos. Es mucho más fácil consumir un medicamento. Y entonces, bueno, hay que decirle muchas veces, no, pues no hay tratamiento para esto, ¿no? Yo creo que la medicina también tiene sus límites, ¿no? Y hay que asumirlo. Pero sí que es verdad que muchas veces se quedan se crea como una especie de vacío, ¿no? Y te preguntan, ¿y eso es todo? O sea, no va a recetarme nada. Como médico, ¿has recetado alguna vez algo, aun sabiendo que ese algo no servía para nada, pero sabías que esa persona se iba a ir más contenta? Todos los días. ¿Todos los días? Todos los días, muchísimas veces. Sí. Recetar es muy fácil. La mayoría de las veces recurrimos a ella porque o tenemos prisa o no nos queremos complicar la vida, y eso es cierto, y yo creo que también es sano que hablemos de este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Tenéis prisa? Porque tenéis mucha cola en la consulta. Me estoy acordando precisamente de ayer en la consulta. ¿Qué pasó? Una consulta saturada, no había dormido bien esa noche y tenía un mal día, y entonces, bueno, recurres a la receta, que es lo más fácil, ¿no? Ese instrumento que tenemos tan a mano, ¿no? Joan Ramón Laporte es catedrático de Farmacología Clínica de la Universidad Autónoma de Barcelona, jefe del Servicio de Farmacología del Hospital Vall d'Hebron, y es autor de este libro, Crónica de una sociedad intoxicada. Ahí lo vemos. Ahí está. Bien. Claro. ¿Nos medicamos de más? Nos medicamos de más o nos medican de más, porque
Yo hablo sobre todo de los medicamentos de prescripción, es decir, los que mandan los médicos. Y entonces aquí hay otro elemento, aparte del que le contaba, que es cómo ha cambiado la práctica de la medicina y cómo ha cambiado la cultura médica. La medicina que se basa sobre todo en la aplicación de protocolos. El protocolo que le apliquen a una persona de 50 kilos puede ser el mismo que de una persona de 100 kilos, para poner un ejemplo sencillo. Y la dosis puede ser la misma, la que reciba. Pero eso se tiene en cuenta, imagino, para recetarlo, ¿no? O sea, si pesas... Los estudios que se realizan sobre cómo se prescriben los medicamentos en España muestran que esto no se tiene en cuenta. Por ejemplo, o se tiene en sí. cuenta raramente, vaya. Por ejemplo, hablábamos antes de los prazoles, o del más conocido, el omeprazol. Omeprazol, sí. Como protector de estómago, por lo que veo aquí, dato que ha sacado usted, se han recetado en el 2022, o sea, hace 2 años, 71 millones de recetas. Eso son muchas recetas. Una Para y un país media de- por habitante de media. El consumo de analgésicos se ha duplicado en los últimos 20 años. ¿Tenemos el doble de dolor? ¿O tenemos la mitad porque tomamos los analgésicos? El consumo de los analgésicos derivados del opio, la morfina y parecidos, el fentanilo, el tramadol, son ahora los más consumidos aquí, desde el año 2000 se ha multiplicado por 1000. Por 1000. Hacemos un uso que es excesivo. Mire, por ejemplo, vimos en Cataluña hace unos años que de las personas a las que les prescriben fentanilo, un derivado del opio 20 veces más potente que la heroína, que ya es 20 veces más potente que la morfina, es decir, 400 veces más potente que la morfina, una cuarta parte de estos pacientes, bueno, este medicamento está autorizado por la Agencia Española de Medicamentos para cáncer avanzado, grandes quemados y dolor después de una operación quirúrgica. Nada más. Son indicaciones, la del cáncer puede durar más, pero los grandes quemados y después de una intervención es un dolor que puede durar 2 semanas, 3 semanas. Pues un 25% al cabo de un año lo siguen tomando. Los medicamentos se ponen pero nadie los quita. Y en nuestro sistema sanitario es mucho más fácil prescribir que quitar. Y cuando en el libro toco los medicamentos que más se consumen en España, analgésicos como los derivados del opio, causan dependencia. Antidepresivos, causantes de dependencia. Medicamentos somníferos para dormir, causan dependencia. ¿Qué más tenemos? El omeprazol causa una dependencia también de nuestro estómago. Es decir, quedamos prisioneros de estos medicamentos y a veces no es fácil retirarlos. Hay gente a la que le cuesta mucho ir dejándolos. Hay un término que no entiendo cuando hablamos de medicamentos. Cuando se dice que un medicamento está bajo patente, ¿qué significa? Cuando alguien inventa algo, puede patentar este invento y si este invento produce beneficios económicos, puede disfrutar de estos beneficios hasta 20 años desde el momento en que inscribe la patente. Y esto pasa con los medicamentos. Exacto. Es decir, el precio de los medicamentos es puramente arbitrario. No tiene que ver ni con su valor ni con la dificultad de fabricarlos. El precio de cada medicamento tiene que ver sobre todo con si está patentado o no está, es decir, si su patente ha caducado o no ha caducado. Cuando la patente está vigente, el precio es alto. Cuando la patente ha caducado y entran los genéricos a competir con el de marca, bajan los precios. ¿Un genérico qué es exactamente? Un medicamento genérico es un medicamento que tiene la misma composición que el de marca con el que se compara y que es equivalente en el efecto que te va a hacer sobre el paciente. A veces hay la creencia que el genérico no es tan bueno que el medicamento de marca. Sí. ¿Qué diría? Que está sometido a los mismos controles. También te diría que la mayoría de los genéricos son fabricados o manufacturados en la misma planta industrial donde se fabrica el medicamento de marca. Por ejemplo, el Valium tiene un genérico que es el diazepam. El mismo fabricante de Valium de vez en cuando cambia la parte de la maquinita que marca el nombre Valium sobre el comprimido para poner el marcador de diazepam, que es el nombre genérico, y todo el proceso es el mismo, solo que cambia esta máquina que marca el nombre del medicamento al final. Bien. En muchos países europeos el sistema de salud tiene una verdadera, lo que se llama financiación selectiva. Cuando ven que hay 8 o 9 medicamentos que son del mismo grupo terapéutico, que hacen lo mismo, y que no hay ningún estudio clínico que te diga que este es mejor que los otros, dicen, a ver, ¿cuál es el de precio más barato? Este. Pues este es el que se selecciona. Por Y aquí ejemplo, no hacemos esta selección. Aquí no se hace. Es que la industria farmacéutica tiene decenas de miles de personas
bien pagadas, bien preparadas, que solo piensan en eso. Solo piensan en cómo venderle más a quien le compre. Y quien le compra en España es el Sistema Nacional de Salud. Cuando un médico se pone a hacer una receta, ¿cuántos medicamentos puede tener a su alcance para recetar? Un médico a la hora de recetar en el Sistema Nacional de Salud puede elegir entre 15.000 medicamentos diferentes. 15.000 medicamentos. Es imposible que un médico pueda gestionar el conocimiento relativo a 15.000 medicamentos, ni a 1.000. Yo soy farmacólogo y puedo decir que conozco en profundidad unas pocas decenas de medicamentos y llevo 40 o 50 años en esto. Cuando tú tienes a decenas de miles de profesionales desperdigados que pueden recetar uno entre 15.000 medicamentos disponibles, estás abriendo la puerta a todo tipo de errores, insuficiencias de conocimiento, etc. Sobre todo, si tienes en cuenta que el sistema de salud no hace nada de formación continuada de sus profesionales. No les explica las novedades, no les explica para qué sirven los nuevos fármacos. Esto se lo explican los laboratorios farmacéuticos. La formación médica continuada, que es muy necesaria, es financiada en más del 90% y organizada en más del 90% por compañías farmacéuticas aquí en España. O sea, que todo lo que les llega a los médicos llega emitido por los que producen los fármacos. ¿Eso es deseable? ¿Usted cree que es deseable que nos eduque? Que nos eduque sobre los riesgos del tabaco la casa Philip Morris, ¿verdad que no? Pues es lo mismo. ¿Es equivalente? Bueno, el tabaco es un veneno, los medicamentos pueden serlo, pueden no serlo, también son beneficiosos, ¿no? Pero, claro, es una enfermedad, es una información, perdón, que está sesgada, exagera la eficacia. De entrada se nos dice es eficaz, como si fuera a ser eficaz en el 100% de la gente. Y ya sabemos que no. Por ejemplo, con la vacuna de la COVID, mucha gente vacunada y con todas las dosis también pilló la COVID, ¿no? Pero hay una relación causa-efecto entre esa formación de los profesionales médicos y que luego dispensen un tipo de medicamento. El que va a cursos de formación, y esto está demostrado en estudios, después prescribe lo que le han mostrado los cursos de formación. Es que vamos a ver, los congresos son organizados por las sociedades científicas. Las sociedades científicas son financiadas en una parte muy importante por la industria farmacéutica. Me decía un dirigente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, actualmente considerada la más independiente de la industria que hay: es que las demás sociedades dependen mucho de la industria. Nosotros, de nuestros ingresos, solo entre un 70 y un 80% proceden de la industria farmacéutica. El resto son cuotas de los asociados. Esta es una de las sociedades más independientes que hay ahora mismo en España. ¿De qué se hablan los congresos? Es una presentación de medicamentos detrás de otra. Cuando el médico tiene libertad para elegir entre marcas, ¿qué le hace decidirse por una marca o por otra? Presiones comerciales, ¿no? Directamente. Sí, sí. De las farmacéuticas. Los laboratorios farmacéuticos, sí. De hecho, no hay nada más que irse a un centro de salud o a un centro hospitalario a primera hora de la mañana, a las 8 de la mañana, y ver representantes de los laboratorios en la puerta de las consultas, ¿no? Lo hacen a través de material promocional que en general lo que hace es sobredimensionar los beneficios que pueda aportar ese medicamento e infraestimar los problemas que pueda acarrear su uso. ¿Estos son los famosos visitadores médicos? Los visitadores, efectivamente. ¿Y ofrecen simplemente eso, productos promocionales? Eso normalmente se viene acompañado de obsequios, que no están permitidos por ley, de invitaciones a congresos o a actividades formativas, etcétera, etcétera. ¿Tú has aceptado alguna vez un regalo de algún laboratorio, de un visitador médico? Bueno, en muchas ocasiones, incluso viajes también. Sí. Como resultado de todo esto, desde hace 4 años para acá no recibo a los visitadores médicos y la información sobre los medicamentos me la busco por otras fuentes que no son la que ellos proporcionan. Es más costosa a nivel personal porque supone en la mayoría de las ocasiones un esfuerzo personal, incluso económico, pero luego es mucho más placentera porque la información que se saca luego no está contaminada por intereses comerciales. Económicamente, ¿quién sale ganando con esto de la sobremedicación? Sobre todo es la industria farmacéutica la que gana económicamente. Incluso la creación de nuevas especialidades va de la mano también en muchas ocasiones de nuevas enfermedades que se han ido generando en torno al uso de determinados medicamentos. O sea, son enfermedades que vienen con un medicamento debajo del brazo, ¿no?
pero me están diciendo que puede haber ocasiones en las que el medicamento haya sido antes que la enfermedad. En muchas ocasiones, de hecho, la deriva especulativa de la industria farmacéutica está haciendo que cada vez sea más frecuente esto. ¿Cómo qué? Probablemente uno de ellos sea el fracaso. El fracaso, ya sea fracaso escolar, el fracaso en las relaciones sociales, el fracaso en las relaciones de pareja, el fracaso sexual. Estamos medicalizando ese tipo de procesos. Medicalizamos el fracaso. El fracaso, sí. Es muy notorio en el caso de los niños, ¿no? El fracaso escolar, cómo se está medicalizando y cada vez parece que más incluso, ¿no? ¿Pero qué se da para curar el fracaso escolar? Pues se da derivado de la anfetamina, ni más ni menos. O sea, estamos hablando de medicamentos psicotrópicos, medicamentos psicoactivos que a la larga no sabemos qué problemas pueden acarrear en estos niños. ¿Pero esto se está recetando? Sí, sí. El trastorno por déficit de atención y hiperactividad de los niños hiperactivos, es una enfermedad que se ha creado porque había un producto farmacéutico que había que vender, ¿no? Así es el negocio. Bueno, pues es verdad, cada año, en cada edición del DSM hay más trastornos. Trastornos, pues antes existía la timidez, todos conocíamos a personas tímidas que utilizaban un psicofármaco, uno de los psicofármacos más antiguos de la historia de la humanidad, que es el alcohol. Entonces la timidez se trataba con alcohol, exactamente igual que ahora. Pero la timidez en un momento concreto se psiquiatrizó y se convirtió en una fobia social. Entonces ya se trata con un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. El TDAH, la mitad de los niños diagnosticados de TDAH, y eso hay en este momento miles de experimentos que lo demuestran, son simplemente niños que no han dormido bien. Bueno, la industria farmacéutica se ha aprovechado, en algunas ocasiones de una forma muy fea. Y el objetivo de la industria farmacéutica no es la salud. Imagínate un estado de salud absoluta, la industria farmacéutica cerraba. Me han hablado de enfermedades inventadas. ¿Es verdad que se inventan enfermedades? Sí, se inventan y se exageran, las dos cosas. Con el colesterol, a principios de los años 90, el nivel normal estaba muy alto, en 290. En el año 94-95 se reúne un comité de expertos norteamericano y dice que no, que el nivel normal no es de 290, es de 270. ¿Van bajando los niveles? Con lo cual ya calcularon que en vez de tener 11 millones de ciudadanos en Estados Unidos que tenían que tomar la pastilla para el colesterol, al bajarlo ya subieron a 30 millones. Bueno, la cuestión es, bueno, pero esta gente que recomiendan esto, estos especialistas, ¿quiénes son? ¿Tienen lo que llamamos conflictos de intereses? ¿Y había conflictos de intereses? Eran 9 miembros, de los cuales 8 tenían conflictos de intereses. Y se define el conflicto de intereses como cobrar de una sola compañía un mínimo de $10.000 en el año. Si cobras 9.000 no tienes conflicto de intereses. O tener $40.000 en acciones de esta compañía. Si tienes 30.000 ya no tienes conflicto de intereses. Entonces, de los 9 miembros del comité, 8 declararon conflictos de intereses de este tipo que te estoy diciendo. Uno tenía con 10 compañías farmacéuticas. El presidente de la comité era el que tenía más conflictos. Uno de los que había ido bajando los niveles de colesterol. Personas que obtienen de las compañías farmacéuticas unas cantidades de dinero que pueden llegar a ser superiores a sus propios salarios son los que escriben las recomendaciones sobre cómo usar los productos de estas compañías. Presento al doctor Richard J. Roberts, el Premio Nobel de Medicina. The pharmaceutical industry is in the business of making money, and they use drugs as their means of making money. You have to realize the pharmaceutical companies, when they sell drugs, they want a drug that you have to take for hopefully the rest of your life, because then they have a market for the rest of your life. And so the pharmaceutical companies like drugs that you have to keep taking. But if the drug cures the disease, like an antibiotic, then they sell a few, but then you don't want to buy them anymore. And so the size of the market is very small. Because a lot of people make money on false premises, doctors and industry alike. And our drug regulators and our politicians, they are on board on this wagon. So very few people are independent of money in healthcare. So the other thing I found out 2 years ago was that much of what the drug industry does fulfills the criteria for organized crime in US law. And they behave in many ways like the mafia does. They corrupt everyone they can corrupt. They have bought every type of person
even including ministers of health in some countries. So there is a huge amount of corruption. In my country, for example, Denmark, we are regarded as having very little corruption, but yet we have thousands of doctors on industry payroll, although we are just 20,000 doctors. So this is an effective kind of corruption. The drug industry buys the professors first, then chiefs of department, then other chief physicians and so on. They don't buy junior doctors. So when several thousands are on industry payroll, it's really, really bad. And that's why I wrote my book, Deadly Medicines and Organized Crime, How Big Pharma Has Corrupted Healthcare. I hope to convince patients not to take so many drugs because so many die from the drugs they take. ¿Qué relación tiene o ha tenido desde que ha estado usted la Organización Mundial de la Salud con la industria farmacéutica? ¿Cómo es esa relación? Ha habido intentos de sobornos y de dar dinero. Cuando yo entré en la OMS había una cuota por países, pero hubo una crisis que Norteamérica se enfadó y decidió no dar dinero. Entonces hubo que tirar de laboratorios. Y laboratorios empezaron a dar más dinero, pero a exigir algo. Vacunas masivas de la gripe, lo compró la OMS. La industria farmacéutica, que es la más, después de la de armas, la más importante del mundo en cuanto a mover dinero, al año ingresa 600.000 millones de dólares. Bueno, usted ha estado más de 20 años en la Organización Mundial de la Salud. Ha sido, entre otras cosas, nada menos que el director del Programa Mundial de Medicamentos de la OMS. Ahora, Germán, desde fuera, ¿cómo definiría el rol que juega esta agencia de la ONU en defensa de la salud mundial? Bueno, pues ha sido la agencia de referencia durante 65, casi 70 años de existencia y ha jugado un papel muy importante en la definición de políticas mundiales hasta muy recientemente. Yo estoy hoy en día con la tesis de que la agencia, desafortunadamente, que está en proceso acelerado de privatización y entonces está entrando ya en unos conflictos muy distintos. El sector privado y la industria y las fundaciones filantrópicas, Bill Gates es hoy el segundo contribuyente al presupuesto de la OMS, son todo donaciones que van para temas específicos. Entonces se ha ido privatizando la organización en ese sentido. Hoy en día más del 80% del presupuesto de la OMS, repito, más del 80% del presupuesto son contribuciones privadas o públicas pero voluntarias, que se concentran básicamente en unos 10 donantes, que son países, Bill Gates e industria farmacéutica. Ildefonso Hernández, tú fuiste director general de Salud Pública con un gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En política, cuando se toman decisiones sanitarias, ¿se toman siempre teniendo en cuenta criterios médicos o hay otros factores que influyen? La formulación de políticas en todos los ámbitos, en sanidad también, tiene muchas influencias, a veces debidas, a veces indebidas, que hace que las políticas finales no sean las que tendrían mejor utilidad pública. ¿No se piensa en el interés de todos cuando se hace una política sanitaria concreta? No siempre, no siempre. Durante el programa estoy escuchando que la industria farmacéutica ejerce mucha presión. ¿Esa presión es tanta? ¿Es cierta? ¿Es así? La industria farmacéutica ejerce presión en todos los ámbitos sanitarios. Domina la agenda de formación de los médicos, domina la agenda de investigación, domina la agenda pública en sanidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de actos, medios de comunicación especializados, etcétera, están financiados por ellos. Por poner un ejemplo, un ministro es más fácil que le enseñen un medicamento o una vacuna en una reunión que no que le enseñen un programa de fomento de envejecimiento saludable. ¿Por qué? Porque el envejecimiento saludable, por medio de acciones de fisioterapia, tai chi o cualquier otro programa que mejore su equilibrio, evite las caídas, etcétera, no tiene rendimientos económicos detrás que los defienda tantos como tiene una vacuna. En general, las farmacéuticas meten bastantes goles porque hasta dominan los órganos reguladores. Por ejemplo, el director de la Agencia del Medicamento Europea, durante 10 años, Thomas Lundgren, pasó directamente a una consultoría para ver cómo se facilita el trabajo de la evaluación de fármacos. O el jefe de servicios jurídicos de esa agencia, de la Agencia Europea del Medicamento, pasó enseguida a una firma que asesoraba a las farmacéuticas de cómo
acelerar pues, los procedimientos. Esa puerta giratoria lo que pone en duda es la independencia y la imparcialidad de la agencia. Tú eres el director general de Salud Pública en un momento crítico como cuando surgió el tema de la gripe A. ¿Recibiste presiones en ese momento por parte de la industria farmacéutica? Las empresas farmacéuticas querían conseguir la máxima rentabilidad de su vacuna pandémica. Por lo tanto, lo que querían era acelerar los contratos, conseguir el número máximo de vacunas, poner alguna cláusula que tal vez, por ejemplo, los efectos adversos de la vacuna no fueran responsabilidad del laboratorio. O sea, además, estar con las manos limpias si pasaba algo. Bueno, cada uno intenta pues, poner las cláusulas que cree convenientes para sus intereses. Como ¿Y esa no coló? No. ¿Costó que no colase? Bueno, siempre, estas cosas cuestan, siempre, sí. ¿Cuánto dinero público nos gastamos al final en prevenir la famosa gripe A? En conjunto, en torno a 98 millones de euros. A toro pasado, sobre el tema de la gripe A, ¿tú crees que la industria os coló un gol como gobierno? No estoy seguro. Yo lo que he aprendido de esta situación es que casi todas las instituciones que están implicadas tienen que revisar su funcionamiento y tienen que mejorar su imparcialidad y su independencia, empezando por la Organización Mundial de la Salud. Que ahí no estuvo muy independiente. Bueno, la persona que era la responsable del programa de gripe de la Organización Mundial de la Salud después pasó a la industria. De hecho, fue una persona que me contactó como unos 6 meses antes de la pandemia de gripe A, ofreciéndome vacunas prepandémicas. Y me dijo, doctor Hernández, no sé si se acuerda de mí, que yo estaba en la OMS y ahora estoy en tal empresa y tenemos unos productos que pueden ser interesantes. Porque a veces ha utilizado influencias indebidas para cambiar las políticas de los países y de las organizaciones supranacionales. Por intereses espurios, intereses de algunos de los gerentes, directores, altos cargos, se producen direcciones de política que se alejan de lo que sería sinérgico con el bien común. Con el interés público. Con el interés público. Por una cuestión económica. Sí, por la codicia en general. Los médicos y los pacientes deberían ser no incrédulos, sino escépticos con los medicamentos. ¿Qué quiere decir con este concepto? Quiero decir varias cosas. La primera, que los medicamentos más modernos, los introducidos desde el año en terapéutica desde el año 2000, o 2005, en los últimos 20 años, son medicamentos que han venido rodeados de demasiadas pruebas de fraude en los ensayos clínicos, de manipulación de los resultados, y todo esto en un marco de opacidad. Es decir, cuando, no sé si recuerda, por ejemplo, cuando salió la vacuna contra la COVID de Pfizer, hubo una pelea en Estados Unidos entre un juez y la FDA, que es la agencia que regula los medicamentos en Estados Unidos, sobre cuánto tardarían en hacer públicos los resultados detallados de los ensayos clínicos con la vacuna. Y inicialmente la FDA contestó que sacarían 500 páginas al día, que quería decir que acababan de sacarlas en 2078. Claro, entonces un juez les obligó a sacar 500.000 al día. Uno, este contexto de, digamos, opacidad, falta de transparencia, no publicidad de todos los resultados y publicación selectiva de los resultados de la investigación. Otro concepto que a mí me parece que importa mucho a los telespectadores, que es el concepto de que la eficacia es un término relativo. Cuando decimos, este medicamento es eficaz, bueno, por ejemplo, para el dolor de cabeza, pero te lo puede quitar o no te lo puede quitar. Cuando se dice que un medicamento es eficaz, lo que se está diciendo es que hay más probabilidad de que te lo quite, de que se te vaya el dolor de cabeza si tomas el medicamento que si tomaras un placebo. Pero no, la probabilidad no es de 100%, ni de 0% con el placebo. Entonces, la eficacia es un término muy relativo, es un riesgo, es una probabilidad. Igual que la posibilidad de que aparezcan efectos adversos también no es segura, es un riesgo, es una probabilidad. Pero entonces no... Primero, decirles que a Dios gracias existen países como España y Estados Unidos que son capaces de abrir la información de los pagos que reciben médicos, universidades,
que es parte de la transparencia. Por lo menos aquí en Estados Unidos, el programa se llama Open Payment, ¿no? Y Open Payments es un programa que fue implementado por Medicare y por los centros de salud para saber cuál es la transparencia que existe en la formulación de los médicos. ¿Qué encontró? Primero, el 70% de toda la investigación científica está paga y subvencionada por las farmacéuticas. Que aquí solamente en Estados Unidos hay 15 millones de pagos a médicos, universidades, sociedades y congresos. Y que esos pagos solo en Estados Unidos superan los 12,000 millones de dólares al año. Y estos pagos, aquí lo dice muy bien. Estoy hablando de la página de Open Payment. Entren a Open Payment. Va para honorarios de consultoría de los médicos, conferencias, gastos de viaje de médicos, alojamientos, comidas, obsequios, pago por actividad científica, pago por hacer artículos científicos y pagos relacionados con las regalías. Y tiene todo esto acceso público a la información. Miren, ¿quién paga la investigación científica en el mundo? El 70% la pagan las farmacéuticas, el 20% la pagan las universidades, pero si ustedes ven quién subvenciona las universidades, la mayoría, además del pago que hace la gente, también lo subvencionan las farmacéuticas. Así que, señores, estoy hablando de una realidad. Los médicos, por mucho tiempo, incluido yo, viajamos a expensas de las farmacéuticas. Y eso genera, obviamente, que el médico esté recetando medicamentos por pagos a farmacéuticas. Pero lo que es peor, que estemos haciendo artículos científicos mandados a hacer por las farmacéuticas y las farmacéuticas escogen a quién pagarle. 70% de todos los estudios que se hacen en investigación científica son pagos por farmacéuticas y el resto por universidades. Y las universidades, muchas pagan por farmacéuticas. Es la realidad. Las farmacéuticas permearon todo. I came to the New England Journal of Medicine in 1979. Starting about then was when you saw the drug companies assert more and more control. Until finally, over the next couple of decades, they began to treat the researchers as hired hands. They would design the research themselves. You know, you can do a lot of mischief in how you design a trial. Or we'll test this drug and we'll tell you whether it can be published or not. And so if it's a positive study, it's published. If it's a negative study, you never see the light of day. As she applied due diligence to the many studies submitted to the New England Journal of Medicine, it started to feel like a losing battle. I would call up and say, okay, you've shown that your drug is pretty good, but there's not a single side effect. Any drug that does anything is going to have some side effects. And I had people say, well, the sponsor won't let me. And so I became to be extremely distrustful of most of the research that was published. We did our very best. We often rejected things because it was clearly biased. But anything we rejected always ended up in another journal. Angel left the New England Journal of Medicine in 2000, but kept her eye on the journal industry, which she says resisted meaningful efforts to rein in conflicts of interest. In 2009, she wrote an article that famously declared it is simply no longer possible to believe much of the clinical research that is published. The other was the role of caring about the ethics of the whole system. I think the journal has given that up. The New England Journal of Medicine has given that up. Besides Dr. Angel, another powerful voice is also weighing in. The current editor-in-chief of the British journal Lancet, Dr. Richard Horton, wrote a scathing editorial saying much of the scientific literature, perhaps half, may simply be untrue. Science has taken a turn towards darkness. Una publicación en el año 2004 de Marcia Angel, a la cual me voy a referir repetidas veces, y que se llama La verdad acerca de la industria farmacéutica, cómo nos engaña y qué podemos hacer al respecto. La segunda publicación, una publicación ya mucho más reciente, el año pasado en Inglaterra, que se llama Bad Pharma. También otro libro muy importante publicado en Francia por dos farmacólogos independientes, Philippe Evan y Debré,
la guía de los medicamentos útiles, inútiles o peligrosos. Si nos referimos a la normativa internacional, es decir, ¿qué está haciendo la Agencia Pública de Referencia Internacional en Salud, la Organización Mundial de la Salud? Voy a leerles esta frase que es de estos dos farmacólogos franceses que dice: la industria farmacéutica es un pulpo infiltrado en todas las instancias de decisión nacional e internacional, los gobiernos, las grandes administraciones, las instituciones, las asociaciones médico-científicas y los medios de comunicación. Es una frase bastante dura, ustedes me pueden decir, pero realmente esto es la realidad. Y yo creo que lo que fue la famosa pandemia H1N1 nos probó muy bien que desafortunadamente los fabricantes de vacunas en esta oportunidad, o los fabricantes de antivirales, como era el caso de los fabricantes del Tamiflu y compañía, pues influenciaron la toma de decisiones a nivel nacional en Europa Occidental y a nivel internacional en la OMS. De tal manera que la Agencia Europea del Medicamento, uno podría decir, bueno, pues aquí hay una independencia y neutralidad. Fíjense lo que pasó, el que fue director de la Agencia Europea del Medicamento durante 10 años, hasta diciembre del 2011, tenía una compañía privada, comercial, donde aconsejaba él, entre comillas, a la industria farmacéutica. De manera que él era el director de la agencia pública independiente y por otro lado tenía un negocio montado para recomendarles y aconsejar a los industriales. A Marcia Angell, que fue editora del New England Journal of Medicine durante casi 25 años, y ella lo que nos dice es lo que yo les voy a leer, ustedes están leyendo ya. La verdadera industria farmacéutica, una industria que en las últimas 2 décadas se ha alejado bastante de su loable propósito inicial de descubrir y producir fármacos nuevos y útiles, ahora es ante todo una máquina comercial de venta de drogas de dudosos beneficios y utiliza su riqueza y su poder para cooptar todas las instituciones que se le crucen en camino. Y Evan, en el libro que les cité ahora, el libro francés, dice: la industria farmacéutica internacional tiene un pasado magnífico, un presente de esterilidad, de lucro, de mentiras y de corrupción. Este libro, en el cual yo les hablaba, que fue publicado en Francia el año pasado, que se llama Guía de los medicamentos útiles, inútiles o peligrosos, estos dos autores independientes analizaron 4.000 medicamentos que hay actualmente en circulación en el mercado de Francia y utilizaron más de 25.000 bases de datos independientes con ensayos clínicos sobre todos estos medicamentos y llegan a la conclusión de que 50% son inútiles. Óigame bien, estamos hablando de Francia, del mercado francés. Entre 4.000 medicamentos hay 2.000 que son inútiles. Si mañana se retiraran del mercado, no le pasa absolutamente nada a la salud del pueblo francés. Bueno, nos dicen 20% son mal tolerados. Después nos dice 5% potencialmente muy peligrosos. Y estos últimos tienen como consecuencia cerca de 100.000 accidentes terapéuticos graves por año que necesitan hospitalización. Y al final nos dice, de esos 100.000 que se hospitalizan a causa de medicamentos, hay 20.000 muertas debido a la toma de medicamentos. De manera que miremos un poco el panorama farmacéutico es un poco alarmante porque esto nos quiere decir que está más bien todo orientado más hacia el negocio que hacia la salud pública. Desafortunadamente, la filosofía de la industria farmacéutica hoy en día está concentrada en tratar más que en prevenir y curar. Si ustedes se fijan, los medicamentos que están saliendo al mercado en los últimos 20 años son medicamentos contra la hipertensión, contra el colesterol, contra la diabetes, contra enfermedades crónicas, incluido la gente viviendo con HIV. Quiere decir, son gente que tienen que continuar el resto de su vida a tomar el medicamento. Evidentemente que si yo lo que estoy buscando es un negocio, si los medicamentos que curan, si yo tengo un medicamento que cura, mato el mercado. De manera que un paciente enfermo
y que tenga que tomar de por vida el medicamento garantiza la salud de la industria, la salud financiera de la industria. Y este es un problema que tenemos que ver en el último punto. Entonces, ¿qué está pasando con la evaluación de medicamentos por las agencias reguladoras que están encargadas de autorizar si se pone en el mercado un medicamento o no? Y los mismos autores nos dicen, bueno, evidentemente ustedes saben que el principal argumento que tiene que presentar un fabricante para que le den la autorización de puesta en el mercado son los ensayos clínicos. ¿Qué nos dicen Evan y Debré sobre los ensayos clínicos? Les cito y ustedes pueden leer: los ensayos clínicos realizados por la industria y que se presentan para la evaluación de las autoridades sanitarias son sesgados, fraudulosamente manipulados, mentirosos, ocultando los peligros y amplificando los efectos positivos. De acuerdo al IMS, las ventas de la industria farmacéutica en el 2011 fueron de 880 billones de dólares. Entonces nos dice otra vez Marcia Engel, que les dije que iba a citar varias veces, ¿qué hace el gorila de 350 kilos? El gorila de 350 kilos, señores y señoras, hace lo que le da la gana. Y esto es lo que está pasando un poco con la industria farmacéutica hoy en día, que es un coloso tan gigantesco que está haciendo lo que le da la gana. Y en eso no es una caricatura lo que estoy haciendo. Las transnacionales farmacéuticas son tan grandes que tienen la fabricación en Singapur, que tienen la sede en Suiza, pero que los capitales están aquí y allá y allá y allá, que los poderes públicos nacionales no tienen una capacidad de control y de supervisión de esta industria. En Inglaterra, en el 2010, se analizaron todos los medicamentos que estaban en circulación y que eran el objeto de reembolso del Sistema Nacional de Salud de Inglaterra, y una de las conclusiones es que se está despilfarrando 1 billón de libras esterlinas por año debido a la prescripción de Me Too drugs patentadas. Es decir, están perdiendo 1 billón de libras únicamente porque están prescribiendo medicamentos patentados cuando habría medicamentos genéricos equivalentes de mucho menor costo. Ahí, en el segundo punto, les doy un ejemplo que es muy conocido. La torvastatina es lo mismo que la civastatina, tiene la misma eficacia, la última ya está fuera de patente, pero los médicos en Inglaterra siguen prescribiendo el medicamento patentado, lo que quiere decir que desde el 2006 los Servicios Nacionales de Salud de Inglaterra están perdiendo 165 millones de libras esterlinas por año solo a causa de un medicamento. De manera que imagínense, si extrapolamos a todos los medicamentos que están en el mercado, pues llegamos a las cifras que estaban en el punto primero de la diapositiva. La investigación clínica está en manos de la industria que produce los medicamentos. Fíjense ustedes que sería evidente en que la industria que produce el medicamento no debía ser la responsable de los ensayos clínicos, para que haya un tercer órgano totalmente independiente que pueda ser el juez y decir, este medicamento no sirve o este medicamento sí sirve, con la independencia total. El que hizo la inversión de X, muchos, es verdad, millones de dólares para investigar, va a hacer los ensayos clínicos y va a ser el que va a decir este medicamento sirve o no sirve. De manera que hay un conflicto de intereses grave. Para seguir dándole dinero a esta farmacéutica necesitamos el hipertenso, necesitamos el prediabético, necesitamos el diabético, necesitamos el obeso, porque hay que darle metformina, porque hay que darle antihipertensivos, porque hay que darle drogas como la liraglutida, como la semaglutida, como todos estos medicamentos, porque hay que mantener el negocio. Y la única forma de mantener el negocio es mantener a la gente enferma. Y necesita tomar en sus propias manos la salud de su familia. La medicina es muy buena cuando hay un accidente, cuando hay que hacer una cirugía. En eso nadie les gana. Pero quiero que sepa que los médicos son víctimas del propio sistema. Desgraciadamente, lo que se les enseña en la escuela de medicina no es a curar. Señores, porque curar
no es negocio. Si la gente se cura, no tienen síntomas. Si no tienen síntomas, no necesitan medicamentos. Y si no necesitan medicamentos, se cayó el imperio. Así que a la hora de usted cuidar de su familia, cuidar de usted, de sus seres queridos, dése cuenta que es usted el responsable o la responsable de tener el conocimiento para usted poder realmente cuidar de la salud.